Buenas noches a todos, mi nombre es Daniel Calarchila, estudiante del curso de Auditoría en Sistemas de la Maestría en Informática de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala. Hoy vamos a hablar sobre políticas y normativa de seguridad informática. Para empezar vamos a darle un vistazo a la agenda. Vamos a empezar hablando sobre qué son estas políticas de seguridad informática. Vamos a hablar sobre los elementos que las componen, cómo podemos implementarlas y al final daremos algunas recomendaciones. Así que empezamos. Las políticas de seguridad informática. Una política de seguridad informática es una forma de comunicarse con los usuarios y los gerentes en una organización. Estas se pueden abreviar por PSI. Las PSI establecen el canal formal de actuación del personal en relación con los recursos y servicios informáticos importantes de la organización. Hay maneras en que las personas dentro de una organización pueden interactuar con los servicios informáticos o con los sistemas o con la información directamente. Pues una política de seguridad informática establece de qué manera o cuál es la manera correcta en que las personas deberían de interactuar con estos recursos y o servicios. Cabe destacar que no se trata de una descripción técnica de mecanismos de seguridad, ni de una expresión legal que involucre sanciones o conductas a los empleados. Es más bien una descripción de lo que deseamos proteger y por qué deseamos protegerlo. Cada política de seguridad informática o PSI es consciente y vigilante del personal por el uso y limitaciones de los recursos y servicios informáticos críticos de la compañía. Y vuelvo y repito, esto no se trata de un listado de reglas que se deben de seguir, sino que son recomendaciones para que las personas actúen de una forma debida con la información o los servicios de información en una organización. Los elementos. Los elementos de una PSI deben de ayudar a orientar a las decisiones que se deben tomar en relación con la seguridad. Por tanto, requiere de una disposición por parte de cada uno de los miembros de la empresa para lograr una visión conjunta de lo que se considera importante. Las PSI deben considerar, entre otros, estos siguientes elementos: el alcance, los objetivos, las responsabilidades de los servicios, requerimientos, una definición y responsabilidades de usuarios. Empezamos con el alcance. Alcance de las políticas incluyendo facilidades, sistemas y personal sobre la cual aplica. Es una invitación de la organización a cada uno de sus miembros a reconocer la información como uno de sus principales activos, así como un motor de intercambio y desarrollo en el ámbito de sus negocios. Invitación que debe concluir en una posición. Los objetivos. Los objetivos de la política y descripción clara de los elementos involucrados en su definición. Las responsabilidades por cada uno de los servicios y recursos informáticos a todos los niveles de la organización. Requerimientos mínimos para configuración de la seguridad de los sistemas que cobija el alcance de la política. Definición de violaciones y de las consecuencias del no cumplimiento de la política. Y por último, responsabilidades de los usuarios con respecto a la información a la que ella tiene acceso. Las PCI deben ofrecer explicaciones comprensibles acerca de por qué deben tomarse ciertas decisiones. Por eso deben de ser claras. Sus objetivos deben de estar bien definidos y sus requerimientos y responsabilidades también. De igual forma, las PSI establecen las expectativas de la organización en relación con la seguridad y lo que ella puede esperar de las acciones que la materializan en la compañía.
Deben mantener un lenguaje común libre de tecnicismos y términos legales que impidan una comprensión clara de las mismas, sin sacrificar su precisión y formalidad dentro de la empresa. Por otra parte, la política debe especificar la autoridad que debe hacer que las cosas ocurran, el rango de los correctivos y sus actuaciones que permitan dar indicaciones sobre la clase de sanciones que se pueden imponer. No debe especificar con exactitud qué pasará o cuándo algo sucederá. No es una sentencia obligatoria de la ley. También se puede mencionar que las PCI como documentos dinámicos de la organización deben seguir un proceso de actualización periódica, sujeto a los cambios de las organizaciones relevantes como el crecimiento de la planta de personal, el cambio de la infraestructura computacional, alta rotación del personal, desarrollo de nuevos servicios, cambio o diversificación de negocios, entre otros. Procedamos a ver entonces cómo. ¿Cómo se puede desarrollar una política de seguridad? Pues bien, para empezar tenemos estos pasos. Son 6. Primero, se nos recomienda indicar y evaluar los activos. Después, identificar las amenazas. Luego, evaluar los riesgos. Asignar las responsabilidades. Establecer políticas de seguridad. Implementar una política en toda la organización, que es el objetivo a donde queremos llegar. Vamos a ver cada uno de ellos detenidamente. Identificar y evaluar los activos. Se debe de pensar en qué activos deben protegerse y cómo protegerlos de forma que permitan la prosperidad de la empresa. Estos activos pueden ser hardware, software, datos, personas o documentación. En cuanto a hardware, podremos mencionar terminales, estaciones de trabajo, procesadores, teclados, etc. En cuanto a software, podremos mencionar sistemas operativos, programas, fuentes, programas objeto, programas de diagnóstico, utilería, programas de comunicaciones. En cuanto a dato, que esto es muy importante, es en sí la información, durante la ejecución almacenados en línea, archivados fuera de línea, en un backup, en bases de datos, en tránsito sobre los medios de comunicación, en cualquier lugar en donde lo podamos imaginar o donde tengamos datos dentro de la organización. Personas son los usuarios o personas para operar los sistemas. Y documentación sobre programas, documentación sobre hardware, sistemas, procedimientos administrativos locales, etc. Luego, el siguiente paso para poder desarrollar una política de seguridad es identificar las amenazas. ¿Cuáles son las causas de los potenciales problemas de seguridad? Puede ser que presentemente no tengamos un problema de seguridad, pero en este punto nosotros debemos de pensar cuáles son las causas de los potenciales problemas de seguridad a futuro. Si se nos presenta un problema de seguridad a futuro, ¿cuál podría ser la causa? Debemos de considerar la posibilidad de violaciones a la seguridad y el impacto que tendría si ocurrieran. Debemos de simplemente esperar lo peor. Debemos de pensar un poco pesimistas en este punto y pensar en estas amenazas. Estas amenazas son externas o internas. Las externas se originan fuera de la organización. Son como los virus, gusanos, caballos de Troya, intentos de ataques de los hackers, eh, retaliaciones de ex empleados o espionaje industrial, pero también pueden ser internas. Estas amenazas son las que provienen del interior de la empresa y que pueden ser muy costosas porque el infractor tiene mayor acceso y perspicacia para saber dónde reside la información sensible e importante. Aunque también puede ser interna si en cuanto a en un uso indebido del acceso a Internet por parte de los empleados, así como los problemas que podrían ocasionar los empleados al enviar y revisar el material ofensivo a través de Internet. Pues podríamos identificar a manera externa como cualquier amenaza de virus o ataque que pueda presentarse hacia la organización, o interno como cualquier cosa que suceda dentro de la información relacionada a la información o servicios de información que se manejan, ya sea por un malintencionado o por un error de una persona. Pues en todo esto debemos de pensar qué puede suceder, cuáles son las causas y qué impacto tendría si sucediera.
Después de eso, podemos pasar al tercer paso, que es evaluar los riesgos. Este puede ser uno de los componentes más desafiantes del desarrollo de una política de seguridad. Debe calcularse la probabilidad de que ocurran ciertos sucesos y determinar cuáles tienen el potencial de causar mucho daño. Es uno de los procesos más desafiantes porque se deben de establecer en porcentajes cuál es la probabilidad de que suceda tal ataque o cuál es la probabilidad de que un empleado se equivoque ingresando unos datos o cuál es la probabilidad de que un empleado sea víctima de una estafa, de phishing o algo por el estilo. Pues todo esto debe de quedar en datos y debemos de establecer un porcentaje de probabilidad de todos los que mencionamos anteriormente o todos los que pensamos anteriormente. Proseguimos. El costo puede ser más que monetario. Se debe asignar un valor a la pérdida de datos, la privacidad, responsabilidad legal, atención pública indeseada, la pérdida de clientes o de la confianza de los inversionistas y los costos asociados con las soluciones para las violaciones a la seguridad. Exactamente, entonces pues después de establecer los porcentajes de probabilidad se debe establecer cuál sería eh, el daño que causaría, si ya sea en costo monetario o en prestigio, o en pérdida de clientes, etcétera. Después de eso podemos pasar al punto número 4, que es asignar las responsabilidades. Se debe seleccionar un equipo de desarrollo que ayude a identificar las amenazas potenciales en todas las áreas de la empresa. Sería ideal la participación de un representante por cada departamento de la compañía. Los principales integrantes del equipo serían el administrador de redes, un asesor jurídico, un ejecutivo superior y representantes de los departamentos de recursos humanos y relaciones públicas. Como podemos ver, esto incluye a todos los departamentos de la organización que son vitales para su actuación, no únicamente al departamento de tecnología. Muchas veces se piensa que la seguridad informática únicamente debe de incluir a las personas involucradas en tecnología, pero no es así. Aquí podemos ver claramente que muchos departamentos deben de estar trabajando unidos para poder cargar estas responsabilidades. Luego podemos pasar al quinto, que es establecer políticas de seguridad. Cree una política que apunte a los documentos asociados, parámetros y procedimientos, normas, así como los contratos de empleados. Estos documentos deben tener información específica relacionada con las plataformas informáticas, las plataformas tecnológicas, las responsabilidades del usuario y las estructuras organizacionales. De esta forma, si se hacen los cambios a futuro, es fácil cambiar los documentos subyacentes que la política en sí misma. Y por último, podríamos pasar a implementar la política en toda la organización, que es lo que todos buscamos. La política que se escoja debe establecer claramente las responsabilidades en cuanto a la seguridad y reconocer quién es el propietario de los sistemas y datos específicos. También puede requerir que todos los empleados firmen la declaración. Si la firman, debe comunicarse claramente. Estas son las tres partes esenciales del cumplimiento que debe incluir la política: cumplimiento, funcionarios de seguridad y financiación. Muy bien, pues en este punto habremos llegado a la correcta implementación de una política en toda la organización. Existen muchos más temas que se pueden hablar acerca de este tema de políticas y normativas de seguridad informática. Este video no es suficiente para poder explicar todo acerca de este tema. Por lo tanto, se tiene la recomendación de que se lea el documento nombrado Políticas de Seguridad Informáticas por los autores de un documento SlideShare: Amendoila, Diego, Sendagorta y Juan. Este es el link del documento y también estará en la descripción de este video. Los invito a que, si ustedes están interesados en aprender más sobre esta información, sobre este tema, puedan visitarlo y hacerse de este conocimiento. Muchas gracias por su atención, espero que haya sido de su agrado y que les vaya a servir. Muchas gracias.